Listo, cuando quieran, Ya. grabando. ¿Cómo es su nombre completo? María Esther Limaico Manrique. ¿Cuántos años tiene? Tengo 73 años. ¿Usted en dónde nació? Aquí en Natabuela. Usted es nativa de aquí de Natabuela. Ya. ¿Cómo se llamaba su mamá? María Mercedes Manrique. ¿Su papá? Carlos Limaico Cachimuelo. ¿Cómo se llamaban sus abuelitos maternos? De los maternos, José Miguel Manrique y María Ramona Limaico. ¿Y sus abuelos paternos? José Calixto Limaico y María Dolores Cachimuelo. Aparte de ellos, hay otros antepasados más antiguos de los que usted se acuerde el nombre. O sea, mi bisabuelita, que se llamaba Soledad Pambaquispa. Pero Ya. no sé más de ahí, ¿Usted habla quichua? No, ¿Alguno de sus familiares antepasados ha hablado quichua? eso sí, porque tenía mi abuelita que recientemente nomás falleció. Ella... ¿Su abuelita o su mamá? Abuelita. Ya. Yo ya tenía 25 años. ¿Ya? Y ella, me acuerdo que como nos llevaba mi papá a andar cambiando de intercambio de alimentos, así íbamos con cositas de aquí, por ahí, por San Rafael, por el Espejo de Otavalo. Entonces, le llevaba a mi abuelita, mi papá, de intérprete para que... ¿A su abuelita paterna? Sí, ella para que hable en quichua y entonces ella ya nos decía... O sea, su abuelita hablaba muy bien el quichua. Ella se hablaba con los de allá igual. Su abuelita paterna. ¿Y sus abuelitos maternos? No doy razón porque Ya. no les he oído nada. Ya. Y su mamá, en este caso mi abuelita, ella, usted alguna vez me dijo que ella no hablaba pero entendía. Ella sí, cuando venían los tabalitos, habían venido en tiempo de cosechas, ella perfectamente conversaba, pero ella en castellano y los demás en quichua. Entendía pero no hablaba. Entendía, pero no hablaba, no. Ya. Papá, abuelo, no. Peor nada. Ya. Ya. ¿Cómo se autoidentifica usted? ¿Como indígena? ¿Como mestiza? Como indígena. Ya. ¿Usted siempre se vistió así? O Yo sí, desde niña me vestía, pero después ya dejé, ¿a los cuántos años dejó? creo que a los 30 años. Ya. ¿A los 30 o antes? ¿O para casarse? No. ¿De casada todavía Sí, se vestía? Sí, todavía. Ya. Bueno, cuéntenos un poco acerca del por qué usted dejó de utilizar la vestimenta del pueblo natabuelo. Una, porque como soy enferma de los riñones, la paja me hace mal. Ya, pero la razón principal, ¿por qué fue? Y otra, porque donde quiera, India, Longa, los carros empujando, pasaban, pisando, todo. Pero ya de falda, nadie le decía nada. O sea, eso era con todos los que se vestían así de indígenas. Sí. Había una represión. Sí. Racismo. Los controladores Racismo. de los carros eran así. Por ejemplo, nosotros sabíamos a veces estar sentados, ganados del asiento en un carro. Venían así la gente blanca. Venga. Levántate. Aquí viene la señora, se va a sentar. Ya. Entonces, eso era para nosotros humillante. Ya.
no me gustaba que me traten así. Ya. En nuestro caso, mamá, hay una cosa muy particular. Usted se casó con un hombre de la Rinconada, de la parroquia de Angochagua, que era nuestro papá, que él era quichua hablante. ¿Sí? Hablando todo, pero como conmigo nunca conversó. Ya. Entonces, ¿por qué cree usted, o cuáles fueron los motivos de que yo y mis hermanos no sepamos hablar quichua, pese a que nuestro papá era un quichua hablante al 100%? Porque no hemos conversado nunca, ni tampoco en ese punto. Yo sí era, discúlpeme, que yo era, que no quería que hablemos ahora. ¿Por qué? Entonces no hablábamos, o sea que no, es que yo no sabía hablar. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué nuestro papá nunca hizo el intento de enseñarnos a nosotros? Porque él decía, o sea, no se ha ofrecido en nada de eso, no se ha ofrecido. O él tenía recelo de que tal vez si nosotros aprendemos quichua, igual íbamos a ser igual discriminados por esa situación. Así que sería, pero él mismo no intentó, no tuvo ninguna intención de... Mi hija, que es ya la más mayorcita, ella se da cuenta, ella ya cuando se murió el papá tenía 18 años, y ella puede dar testimonio que él nunca intentó hablar en quichua. Es que yo también, como no hablaba, pues, Claro. entonces el quichua podía haberse aprendido cuando, por ejemplo, yo estuviera, aunque sea tratando de aprender, hubiera querido hablar con él, pero como no, nunca yo también hice eso, mis hijos peores. Entonces, bueno, podríamos considerar de que es un ejemplo de cuán fácil es que se pierda una lengua, ¿no? Porque como les digo, nuestro papá era quichua hablante, sin embargo, en una sola generación La familia de él, se perdió, y se perdió por hablaban en completo. quichua, ¿Tú le escuchabas conversaban. hablar a tu papá en quichua? No, yo no recuerdo porque cuando él falleció yo tenía casi 5 años, pero mi hermana sí. Ya. Mi hermana, ella sí entiende que dicen que le escuchaban cuando venían las familias de allá de las Rinconadas a mis tías y mi abuela, pues ahí con ellos conversaban solo en quichua. Tu papá es de La Rinconada. ¿La Rinconada es un sector natabuela? No, No, es del pueblo Caranqui, Pueblo Caranqui. es de la parroquia de Angochagua. Ya. Entonces él era quichua hablante y como le digo, por esas cosas de la vida, o sea, él no quiso enseñarnos y de él a nosotros, que es una sola generación, se Claro. perdió. Exactamente. Entonces es tan Claro. fácil de que se pierda eso. Bueno, usted, mamá, ¿qué nos podría conversar de alguna costumbre, de alguna tradición de aquí específicamente del pueblo natabueno? Por ejemplo, aquí lo que siempre se ha celebraban, hasta últimamente casi dejaron ya de acordarse que había San Juan o San Pedro, casi se desapareció, pero no sé cómo nuevamente volvió a levantarse, como decir, rescatarle, porque las costumbres, yo recuerdo de que era chiquita, por mi casa que era allá lejos, no vivíamos aquí, pero por ahí pasaban los disfrazados por esa entradita, pasaban grupos de disfrazados, siempre en San Juan, en San Pedro la noche, pero eso, ya cuando ya fui joven así, fue ya como desapareciéndose, ya no bailaban, así poco. Entonces, únicamente la noche de San Pedro empezaron ya a salir así, pero unas pocas, por eso es que la vestimenta se iba perdiendo ya poco a poco ya. Ahora ya está ya casi rescatada, al menos en los óvalos se ve cuánto baila la gente con esta ropa, pero más antes ya, como digo, ya se desaparecía ya. Entonces, pero alguien hubo quien venga a dar un levantamiento, que se levante nuevamente, y ahora están
hasta los niños ya se ponen la ropita de indígenas. Pero en el tiempo, a ver, más o menos, del 80 al 2000, hay haber sido que casi ya no había los bailadores, así como ahora ya hay. ¿No ven la Tierra Blanca? Hay artísimos. Aquí en Los Óvalos yo veo por el video que hay hasta gente que baila. Los de aquí bailan bastantes. Niños, mujeres, hombres. Pero más antes, una temporada hubo en que ya como desaparecerse. Poco iban como muriéndose la gana de bailar, como sería. Usted, mamá, a su papá, le escuchaba, él salía a bailar San Pedro y San Juan, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le de pronto le veía que bailaba? ¿Cómo se alistaba? Como se alistaba sí le he visto, pero ya le digo, él así tenía su bandolín, se vestía y cargaba su bandolín, salía. Pero ¿Cómo se vestía para bailar San Juan? Así de calzoncito blanco y la camisa bordada así, y los pañuelos, eso. Entonces sí él salía así, pero nosotros, como mi mamá, nunca ella fue atrás de mi papá, por eso que yo nunca le he visto que baila ni que toque el bandolín, nada, pero él salía, pero no le he visto. Cuéntenos de aquí de Natabuela, del barrio del Coco, ¿quiénes eran de los que usted se acuerda, el grupo, de los que integraban el grupo que salió de San Pedro y San Juan, de aquí del barrio? Aquí denos los nombres. Los del barrio de aquí eran don Manuel Fusín, que es el don Suchito Viento, el don segundo Carlos Sani se llamaba el papá de las tuclas. Ya. El Segundo Pablo. don segundo Remache de acá, el Manuel, como es el Antonio Gómez, mi cuñado el Juan Elías Gómez, el José María Gómez y don Miguel Ángel Manrique. Su papá, su abuelito, si no le he visto a él bailar. Nadie más. Pero sí era un numerito que salía. Ya, considerable. No sé, usted, una pregunta. No, tranquilo, tú eres quien mejor conoce todo el árbol. Cuestión de la... bueno, ¿qué más usted nos podría decir de alguna cosa que usted tenga como recuerdo de algo de aquí, de su niñez, de infancia, de cómo de pronto se vestían las personas de antes? Por ejemplo, yo recuerdo desde cuando una abuelita que se llamaba, abuelita dijo que ya era, para nosotros era mayor, era una señora que se llamaba Celia Tubumbango, era una grandotas, pero ella como se vestía con esas huacas así, pero así, las camisas que volaban, era una señora bien vestida. Otra señora había la señora Margarita Solano, que vivía allá en que es el barrio, ¿cómo es esto? Baltos, que dice eso. Ella y el marido eran los que más se vestían, siempre a las fiestas de San Juan, como de San Pedro, a la fiesta de Corpus, que era la más acudida, ellos siempre con el sombrero grande, con el poncho de llamas que decían, y el pantalón blanco, la camisa sí era una sin bordar, sin mangas,
porque ellos usaban el poncho cerrado. Entonces ponían al hombro una que le decían fujma, como era negro, de color negro. Entonces así era el hombre. La mujer no, ella se veste así como yo estoy, pero con más elegancia, con sus pañuelos amarrados para atrás, con el rebozo. El hombre y la mujer con el sombrero grande, cosa que en la iglesia eran más trancantes los hombres. ¿Usted se acuerda cuando se casó? ¿Se acuerda de su boda? No, yo sí me casé ¿Cómo fue su boda? Cuéntenos. de una familia, de una pareja. Nos casamos. Sí, no había fiestas, no había nada así, humildemente nomás. ¿Y cómo estaba usted vestida en su boda? ¿Se acuerda? Yo así como ahora, pero no con tanta elegancia, no fue funcional nada, sino así. Así nosotros los padrinos y los papás del novio nomás. No había. De personas así antiguas, así que hayan sido reconocidas por alguna cosa, por ejemplo en el caso de don José Pedro Remach, que conversaba el abuelo, que él ha sido uno de los peleadores de aquí de San Juan y San Pedro. Aparte de él, ¿qué otras personas se acuerda usted que por algo fueron conocidos? Por ejemplo, don Antonio Manrique, Antonio Chogro, que le decían, él era el gobernador de los indígenas. Entonces, él y sus alcaldes, y ahí no sé qué sería el don Antonio Pepe. No sé qué función sabría desempeñar, no sé, pero era él también honorado por su, no sé cómo sería, pero él también Era de respeto. Sí, un hombre de respeto, que le respetaban todos los del barrio, del pueblo, digamos. Más antes han sido, por ejemplo, los alcaldes, no sé si sería alcalde, don Antonio, no sé. Entonces, había, por ejemplo, la familia de don Miguel Ancho, que es el gobernador actual. Ellos también eran así, vestidos, pomadosos, sí, para que, como le digo, los monchos de llama, sí habían astros. En cambio, algunos del mismo pueblo aquí, unos eran de los sombreros grandes blancos y otros de los sombreros grandes pero pardos, o sea que del color así como en la camiseta del señor. Así eran. El poncho de los que se ponían el sombrero era rojo. O sea, los de sombrero pardo eran con poncho rojo. ¿Quiénes utilizaban ese sombrero pardo? Por ejemplo, los del sombrero pardo. Yo recuerdo que mi papá era uno de ellos. Don Ángel también ponía ese sombrero. Don Ángel. Mi tío. Solo para bailar se ponía el sombrero blanco. Y ahí sabía andar con el sombrero. ¿Quién más era de sombrero pardo? Es el mismo grande, pero en color pardo. Sí, pardo. Pardo. Pero para bailar vistiéndose con el taque que ves, entonces ahí se ponía el sombrero blanco. Ya, pero ¿quién más era de sombrero pardo? Aquí habían don Fidel Remache, mi papá, don Teodoro Suárez, don Segundo, Enrique Conchón. Pero una característica que usted una vez me contaba de que todos los que se ponían sombrero pardo no tenían el pelo largo. No, ellos eran cortados de pelo. Y con la camisa bordada. Ellos ya eran con la camisa bordada. Y en cambio los que eran de sombrero blanco visten como el actual gobernador. Sí, ella el vestido de él. Ya. ¿Por qué sería?
no sé cómo sería esa costumbre. Había otro que era, después ya salió esto ahí, en Inches era ya su abuelito, el compadre Miguel, él ya era de poncho, así como se pone mi pecho, Como don Segundo Suárez, así. como don Segundo Suárez, como se pone mi Con el pecho, sombrero chiquito. con el sombrero chiquito y con el poncho rosado. Pero camisa después, rosada. Ya después. el parto. Sí, eso ya fue como una moda nueva. Entonces ya todo joven iba vistiéndose así como ya iban quedando atrás ya los sombreros. Como digo, le estaba contando un día que sí recuerdo que don Juan Miguel Suárez también era con pelo, con el poncho de esos rosados, pero de llamas, como el papá era así. Entonces, pero últimamente él ya se fue vistiéndose como es don Segundo Suárez. Últimamente estaba con el pantalón y don Juan Miguel Suárez, la cosa. Oiga, mamá, usted me contaba una vez que después de cuando había muerto el gobernador, don Manrique, don Chogyo, papá de don Pacho, ¿cómo se eligió al gobernador, a don Teodoro Cairo? Ahí hubo votación, se reunió el pueblo ¿Dónde se reunieron? en la casa parroquial. Ya, Ahí, porque el reverendo padre Manuel Trujillo González, él era muy interesado en estas cosas. Entonces él ya convocaba por el parlante, va a haber la elección de reinos, va a haber la elección de tantas cosas. Y él reunía a la gente. Ellos se reunieron. Fue por votación nominal. ¿cuántos candidatos hubo? Hubo entre ellos fue mi papá uno, pero mucho quién era. No recuerdo cómo fue. Y era don Teodoro. ¿Cómo era el nombre completo de don Teodoro? Teodoro Manrique, Teodoro no Manrique, le ya. conocíamos. Bueno, pero no- más o menos, ¿cuántas personas aproximadamente estuvieron en esa reunión? Yo como en ese entonces, yo siempre tenía unos 16 años, creo que era. Pero No, habían bastantes. Casi no Pero recuerdo. habían bastantes personas. Sí, bastantes Ya, personas. bueno, ¿y cómo hicieron las votaciones para elegir? Por ejemplo, así como se hace para cambios de directivas, así poniendo Ya. un pizarrón, el nombre, y lo que va votando, anotando y el que gana. O Así sea, fue. hubo 3 candidatos. Sí, 3 candidatos. No recuerdo cuál fue, pero mi papá también era uno de ellos. Entonces, ganó él, don Teodoro, porque usted sabe que la mayoría eran de arriba. ¿Y estuvieron de toda la parroquia, de otros lugares de Pucahuay, No sé. o de eso? No. No sé, no recuerdo. Serían, porque bastante gente hubo. Bastante gente hubo. ¿Y qué era el requisito para ser candidato para gobernador? ¿Qué requisito tenía Nada. que tener? Nada que sea mayor de edad, que sea mayor ya pasado de unos 50 años. Ahí había alcaldes, y como así los alcaldes no les Los- nombraron. O Los no podían alcal- los alcaldes los ser gobernador. Los alcaldes tenían, ellos, bueno, a los alcaldes creo que les nombraba el gobernador, pero cuando se moría el alcalde. Y ahí de resto no. El alcalde no era con candidatos, no era nada. Ah, los alcaldes no podían ser candidatos para gobernador. No. No ha de haber sido, por eso no. Por porque eso no participaba. Por eso don participaron. Don Teodoro no era alcalde, pero era candidato. Mi papá no era alcalde, pero era candidato. Y no recuerdo cuál fue otro. ¿Ha habido alguna vez gobernadora? No. No hubo. Ah, no. No ¿Por hubo. qué? O sea que recién con el gobernador que estaban recién, desde que se ha independizado el pueblo de Nantabuela, de San Antonio. Entonces, desde ahí, don Antonio Chogyo había sido El primer gobernador. después fue don Teodoro,
y ahora el tercero es ¿Cuánto, Miguel. hace qué tiempo más o menos fue lo que le eligieron a don Teodoro Manrique? ¿Cuántos años tendría usted en ese entonces? máximo unos 17 años. O sea, más o menos, usted es de 1945, es sería en el año 1960, 62. 64 creo que era, o 63 por ahí. Porque el padre Trujillo no aguantó Ya. cuánto tiempo, 2 años. Entonces quiere decir que del 63, pongámosle, del 63 al 90 creo que fue que se perdió, don, se desapareció. Así ¿no? creo que fue. Más o menos son 27 27 años. años. Sí. 27 años. 27 años de gobernador. No, que se desapareció el hombre. ¿Qué edad tenía cuando se desapareció? Ni vivo ni muerto. Ya debe ser bien mayor, ¿no? No tan tanto, mayor. no. ¿Qué edad tiene? Sí, No, pues para que haya sido medio contemporáneo del abuelo debe haber sido. Contemporáneo, ya ves. Entonces en ese tiempo estamos hablando de que él tendría unos 63, 65 años. Pero todavía. Sí, no era tan... Más, eso digo, ahora ya los ancianos de este tiempo estamos desde ahorita ya ancianos. Mi papá cuando tenía 70 años todavía era un hombre Sí, duro. me acuerdo. Sí, ya después fue cogiendo la vejez. Y de cuando murió don Teodoro Manrique, ¿no vio o no supo cómo le escogieron a don Miguel Ancho? En ese entonces, como yo ya era casada, ya tenía mi marido, que solo él salía a lo que sea, yo nunca me enteré ni de nada, ni qué hora se han elegido el gobernador, nada. Eso sí no doy razón porque no he asistido. Pero cuando yo le nombraron al otro gobernador, yo estuve ahí porque con mi papá también era el interesado. Pero ¿quién estaba al frente de esa elección? El padre. El padre. Trujillo. Sí. Él era el que organizaba esas. Él hizo las kermes ya cuando para la coronación de la reina, la María Estella. Era él que organizó una kermes bailable, ahí le coronaron. Pero usted también, mi mamá me contaba así, creo que ya de haber conversado también, que usted también ha sido princesa ñusta, No, ¿no? de ninguna manera he sido minuta ni... No, de algo, pero ha sido usted. Algo decía, sería que... Pero decía, Mira. a ver, ¿cómo fue entonces? Perdón. Ya. Para construir el convento de las monjitas, lauritas eran de venir acá, las monjitas lauritas. Entonces, ¿a dónde van? Entonces, el padre Manuelito, él organizó la kermés bailable para ¿cómo es? Recoger fondos. Sí, ahí fue pagado para recoger fondos con el objeto de construir el convento, ese convento que ya no vale ahora. Entonces, él hizo la kermés bailable pagado. Ahí fue la coronación de la reina, la María Esther del Poleño. Y ahí él preparó un drama intitulado Reina Pacha. Entonces, ahí es cuando a mí me dan unos 5 pliegos de papel, el padre Trujillo. Ve hombre, vos vas a aprender de esto. Y yo no sabía para qué era. Entonces así, hasta mi papá le dio pero unas 3 frasecitas me decía. Y así, les llamaba así por parlante que venga tal fulano. Ya les mandaba dando el papel. Ha sido para
organizar el drama La Princesa Pacha. Éramos bastantes, Entonces ya nos llamó a toditos, ahí en el escenario que había ahí en la escuela, creo que era que nos hacían ensayar. Ahí era yo la princesa Pacha, pero del drama. ¿Y dónde nomás se presentaron? Entonces, ahí fue cuando contrató el padre un autocarril, el carril que había antes. Ahí en ese carro nos fuimos a Quito. Ahí presentamos en el Teatro Sucre, en el Teatro ¿Qué teatro no hay en Quito? Bolívar. El Sucre es el más importante. Y otra, ¿Así este nivel? como unas 5 presentaciones hicimos ahí. Fue en último en el Seminario Mayor San Diego, como es San José. El Ahí Teatro también. Sucre es el principal. El Bolívar le sigue, pero el Teatro Pero Sucre, en el Sucre ese lo ha hizo sido un- un tremendo. Y la gente era llenita ahí. Que no se vio, no había nada, ninguna gente, lo que se reían, lo que aplaudían, no más se veía. ¿Y Pero tiene que usted alguna se- foto de esa presentación, de esos días? ¿Un No, recuerdo? No, habían cogido el comercio, que me he ganado un premio, pero a mí nunca me dieron el premio. Nunca me dieron. Ah, ya, habrá sido usted una Eso artista. no fue que yo Ah, ya. tuve que ver nada en... Mami, rapidito háblenos de qué es lo último. Vea, ¿cómo fue la historia rápidamente de la construcción del arco del cementerio? Ah, ya. El arco del cementerio vivían unas 2 pilas cuando vino, ya no había el padre Trujillo, estaba aquí el padre, ¿cómo es? Marco Gordillo. Ahí él hizo hacer unas pilachas, esas pilachas que están ahí, pero no pasó más de ahí. Entonces mi papá, como entusiasta todo, se afanó en que sería bueno construirle un arco para que parezca una cosa, ¿no? Entonces el padre, en ese entonces estaba aquí el padre Neptali Rocha, el padre no había querido ni saber. Mi papá había ido y hablado con el vicario general de Ibarra, de Curia, y él le había autorizado que haga nomás. Entonces, como le habían pedido un plano y le había dicho que cómo quieren que haga el plano, sería bueno ver un arquitecto. Entonces dijo un albañil que se llamaba Manuel Meneses, era amigo de mi papá, él le dijo, no, don Carlos, no es ninguna, al fin no sé, dijo, hagamos nosotros, aquí hagamos. Entonces me acuerdo ahí en el patio, sabíamos estar tendidos unos papeles grandes así, y ahí era el albañil que trazaba pues nosotros íbamos diciendo, esto está, papá decía, no, de este modo, está bueno, aquí está bueno, los angelitos aquí, no sé qué, así todo, ¿no? Entonces hasta que ya le formaron el arco y fueron al municipio con ese papel hecho el diseño, don Manuel Meneses y mi papá, con la ayuda de nosotros también que sabíamos estar ahí dirigiendo, ayudándole a ver. Entonces habían dicho que está muy bien, le habían aprobado nomás, no había necesidad de, más antes era más fácil cualquier cosa. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Ahora, ahí en ese entonces ya tenía unos 32, 35 años por ahí ya ahí sí ya me acuerdo más o menos. Entonces, así ya mi papá siguió tratando de buscar pedir limosna para seguir comprando el ladrillo, el cemento,
las varillas, todo. Entonces ya siguieron construyendo. Y así, pero últimamente ya cuando terminó, ya estaba ya el arco, todo. Dicen que existe un libro en donde dice que está contando el señor arquitecto Manrique y el señor Segundo Suárez que han hecho el arco. Y no es así. El arco es hecho de la memoria de mi papá y construido por el señor Manuel Meneses, que era un señor de Andrés Marín. Las letras nos que había puesto el arquitecto. Entonces me dice, ¿a quién le veo? Pues dice que me le ponen, pero que me le ponen unas bonitas letras. No, es desigual. Ay, este arquitecto era colegial recién, en el colegio de San Antonio, creo que está. Entonces le digo, solamente que le vean a él, porque dicen que él está estudiando para pintor, ellos van a saber más bien. Váyase a verle a él. Entonces él vino a dar poniendo unas letras que había más antes en el cementerio y que le había cobrado 300 sucres por hacer sus letras. No es hechura de él, como está en el libro constante. Un libro de que anda, que es de hechura del arquitecto Manrique, diseñado por él y por el don Segundo Suárez, que ha gestionado. Y eso es mentira. ¿Y cuánto se demoraron en la construcción del arco? Sí, creo que se demoraron más de 2 años por ahí. Porque tenía que recoger dinero, papá. Pedirle, porque había pedido autorización en la curia para que le den una limosnita en la iglesia. Entonces él pedía siempre en la iglesia. Ya que había un poco de dinero, ya compraba el material, ya le llamaban albañil y sí, siguieron construyendo. Y así terminó. Eso fue. Entonces, pero la gente cree que es hechura de un arquitecto, porque estos estudiantes de ingenierías de los arquitectos sabían venir, ahí había una vereda ahí al frente. Ahí sabían pasar sentados diseñando. Y que pues la cabeza de un analfabeto, mi papá. Pero ya ve. Sí. Bueno. Eso fue la historia. Bueno, mamá, nosotros le agradecemos por toda la información que usted nos ha dado. Esto va a quedar grabado y documentado para que mucha gente, como acá decía David, esto aparte de recopilar, pero lo más importante es difundir, entonces para que muchas de las personas se enteren y esto quede igual para las futuras generaciones como una historia propia de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.